Ética y lógica, ¿qué es lo correcto? La ética y la lógica son disciplinas que, aunque diferentes en su enfoque, convergen en la búsqueda de lo correcto y razonable en la toma de decisiones. La ética se ocupa de los principios morales que guían nuestras acciones, mientras que la lógica se centra en los métodos de razonamiento y argumentación coherente. Comprender cómo se relacionan estas dos áreas puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y justas. La lógica, una rama de la filosofía, estudia las reglas y estructuras del razonamiento válido. Se basa en principios claros y objetivos, tales como el principio de no contradicción y el principio de identidad. Estos principios aseguran que los argumentos sean consistentes y que las conclusiones derivadas sean coherentes con las premisas establecidas. Por ejemplo, un argumento lógico válido podría ser: si todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, entonces Sócrates es mortal. Aquí, la conclusión se sigue inevitablemente de las premisas. Por otro lado, la ética se ocupa de cuestiones sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto, bueno o malo. Existen diversas teorías éticas que proponen diferentes criterios para determinar la corrección moral de una acción. Entre las más influyentes están el utilitarismo, que sostiene que la acción correcta es la que maximiza el bienestar general, y la deontología, que argumenta que hay deberes y reglas morales que deben seguirse independientemente de las consecuencias. La intersección entre ética y lógica se hace evidente cuando examinamos cómo se justifican las decisiones éticas. Un razonamiento ético sólido no solo debe basarse en principios morales aceptables, sino también en un argumento lógico y coherente. Esto significa que, para defender una acción como moralmente correcta, debemos presentar un razonamiento que no contenga falacias lógicas y que sea internamente consistente. Consideremos un ejemplo práctico: el debate sobre la eutanasia. Desde una perspectiva ética utilitarista, uno podría argumentar que la eutanasia es moralmente permisible porque reduce el sufrimiento y maximiza el bienestar de la persona que padece una enfermedad terminal. Para que este argumento sea válido, debe estar respaldado por una lógica sólida. Esto implica demostrar que, efectivamente, la eutanasia reduce el sufrimiento y que este beneficio supera cualquier posible consecuencia negativa. Sin embargo, desde una perspectiva deontológica, uno podría argumentar que la eutanasia es incorrecta porque viola el deber moral de preservar la vida. Aquí también es crucial que el argumento se presente de manera lógica, estableciendo claramente que la preservación de la vida es un deber moral absoluto y que cualquier excepción a este deber socavaría la coherencia del sistema moral en su conjunto. En ambos casos, la lógica desempeña un papel crucial en la estructura del argumento ético. Sin un razonamiento lógico, los argumentos éticos pueden volverse incoherentes y, por ende, menos convincentes. Por lo tanto, para determinar qué es lo correcto, no solo necesitamos principios éticos sólidos, sino también una lógica rigurosa que sustente nuestras conclusiones. Además, la lógica también puede ayudarnos a identificar y evitar falacias en el razonamiento ético. Las falacias son errores en el razonamiento que pueden socavar la validez de un argumento. Algunas falacias comunes en el razonamiento ético incluyen la falacia de hominem, que ataca a la persona en lugar de abordar el argumento, y la falacia de apelación a la emoción, que intenta manipular las emociones en lugar de proporcionar razones válidas. Al ser conscientes de estas falacias, podemos fortalecer nuestros argumentos y tomar decisiones éticas más razonadas. En resumen, la lógica y la ética están intrínsecamente relacionadas en la búsqueda de lo correcto. La lógica proporciona las herramientas necesarias para construir argumentos coherentes y evitar errores de razonamiento, mientras que la ética nos guía en la determinación de principios morales que deben orientar nuestras acciones. Juntas, estas disciplinas nos capacitan para tomar decisiones más informadas y justas en nuestra vida diaria. Si te ha interesado este análisis sobre la relación entre ética y lógica, te invitamos a ver más videos en nuestra lista de reproducción o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.